Bueno, ¿pueden visualizar ustedes la pantalla? Eso es lo que a mí me interesa. Sí, Sí, profesor. sí, 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 profe. profe. Listo, Profe. vamos a comenzar entonces. Bueno, A usted se eh, le ve, eh, profesor, no el Power, ¿no? a mí se me ve. Sí, a usted, el Power usted. No, se ve. Sí me aparece. Lo pueden ver todo. Si aparece el Power, yo tengo que aparecer en un costadito. Yo no me veo. Yo no me Sí, estoy se ve viendo. perfecta. Perfecto, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, Sí. bueno, el tema que vamos a ver ahora es, tratar de ser lo más explícito en esto. Tiene que ver con los ciertos aspectos jurídicos, ¿no? Y algo que es muy conocido, que lo hemos vivenciado desde siempre, desde muchos años, solo que ahora esto en la salud mental apunta mucho a que lo vivimos y creo que hoy, sobre todo en estos temas, en estos tiempos de pandemia, fue creciendo mucho más. Es un tema que es conocido el mobbing que también es conocido que lo vivenciamos en muchas instituciones, quienes ejercemos en cualquier profesión, indistintamente la de enfermería, pero lo que traté de hacer es vincularlo un poco con nuestra profesión, cosa de que no solo sea algo académico o algo que tenga contenido, sino que nosotros podamos relacionarlo, ¿no? Y que nosotros no solo relacionarlo, sino que también podamos identificar cuando estemos viviendo o cuando alguna persona esté atravesando algún tipo de esta situación como el móvil, ¿no? En realidad, esta es una de las cuestiones de invisibilización, o sea, quiero decir que no es casi visible de este tipo de problemas que se presenta en cada acto, porque en cada lugar, en cada situación, y la acción generada en el desarrollo de la tarea laboral. ¿Cómo influye esto? O sea, influye de una manera, no solo que influye, sino que afecta en los diferentes vínculos laborales, sino que la forma de esa organización, debido a la presencia de este aspecto, de este problema, lo deforma y el resultado final de la práctica del ejercicio, en este caso, que lo padecemos, hablo de los profesionales de la salud como nosotros los enfermeros y ustedes futuros enfermeros. Eh, Me parece sumamente importante que sepamos que nosotros sabemos que nosotros los enfermeros siempre desde primer año nos preparan, ¿no? Para poder realizar cuidados de enfermería, mientras muchos, a pesar de eso, cursamos otros estudios, cursamos nuestros propios estudios y además no solo terminamos con la licenciatura en enfermería o con lo preacadémico, es decir, de enfermeros, universitarios, sino que muchos continuamos estudiando siempre hasta obtener un título de posgrado o realizamos residencia, una residencia en enfermería quirúrgica, hay mucha residencia en alto riesgo, hay residencias en psiquiatría también, o cursos que tengan que ver en referencia para obtener diferentes especialidades. Quiero decirle con esto que nosotros totalmente, continuamente, estamos capacitando. Nosotros los enfermeros nunca dejamos de estudiar, nosotros nunca dejamos de formarnos, todos los días aprendemos algo nuevo. Yo siempre digo algo a mis alumnos, digo que se aprende enseñando. Y eso es así, yo aprendo enseñando de mis alumnos, como también, no porque, bueno, digas porque soy el profe, lo sé todo, y siempre cuando un alumno me puede salir con una pregunta, porque no todo lo que para mí me es importante, lo que yo considero que es importante, para mi alumno puede ser importante y no lo puedo tener en cuenta. Entonces siempre indago y si no sé algo lo voy a decir. Chicos, no lo sé, voy a buscar, vamos a buscar juntos, googleemos y vamos a googlear, vamos a hacerlo de una manera mucho más operativa y que lo hagamos los dos y que sepamos, ¿no? Me ha pasado en todos los años como experiencia como docente de saber que, de presentarse en situaciones en que no lo sé todo, porque bueno, hay cosas que uno, bueno, no está en el hacer. Y en el hacer es tener presente lo que uno lo hace todos los días y cómo lo hace, porque no, muchas veces hacemos cosas y no son visibilizadas correctamente, y eso tiene que ver mucho con nuestro aspecto personal, con nuestra profesión, de que muchas veces pasamos como invisible. Por eso hablaba de la invisibilización en muchas cuestiones de nuestra profesión que tienen que ver con esto,
y sobre todo porque muchos no valoran nuestra profesión, a pesar de que demostramos y hemos demostrado que los enfermeros y sin enfermería, sin menospreciar ninguna otro tipo de profesión, nosotros somos tan profesional como son los médicos, o como es un psicólogo, o como puede ser un asistente social, o como somos tan profesionales, solo que tenemos diferentes funciones, pero esas funciones se tienen que complementar para evitar todo este tipo de conflictos, ¿no? Pero quería remarcar que en estos casos nosotros los enfermeros nos enseñan a curar, nos enseñan a los cuidados de enfermería, pero nosotros no nos preparamos para la vida laboral. Esa es la realidad. Nosotros no nos preparamos para las situaciones que se nos van a presentar laboralmente y las diferentes adversidades y problemas que se pueden presentar a lo largo de nuestra profesión cuando estamos en el ejercicio de la profesión. Para lo que representa ese trabajo por turnos, ¿no? Porque nosotros trabajamos turnos muchas horas y el ejercicio también de la autonomía profesional dentro de un sistema vertical de mando, que así debería ser, o sea que no se estudian ni se analizan desde ningún punto los claustros de diferencias entre el trabajo prescripto y por otro lado el trabajo real, y se desconoce, muchas veces nosotros desconocemos. Yo siempre digo que nosotros desconocemos muchas cosas de lo que tiene que ver con lo legal, el aspecto legal, la legislación laboral argentina, y no poseemos formación en eso, no nos formamos en eso, ni tampoco indagamos en eso. Hay quienes, es muy poca la población que sabe cuáles son los derechos, cuando violan nuestros derechos, cuando nosotros estamos sufriendo este tipo de cuestiones o de acoso laboral, y muchas veces, y no, por un lado porque tampoco no poseemos la formación política o sindical o gremial, o quizás no recibimos el asesoramiento que tendríamos que tener. En países desarrollados, por ejemplo, se estudia esta problemática, es muy estudiado esta problemática, pero no la estudian, créanme, y miren ustedes, no la estudian por una cuestión porque les interesa saber la parte humanitaria, cómo se siente el personal que trabaja, sino por otras cuestiones, y las cuestiones que lo hacen porque son empresas que nos ven como un número más, a las personas que trabajan, al individuo, sino por los costos económicos que les genera eso, costos económicos ya que generan en las empresas, y el error que puede generar en las personas, o sea, en las prestaciones del servicio de salud, en este caso, porque nosotros lo que hacemos en enfermería, trabajando, sea una entidad pública o privada, nosotros somos prestadores de salud. Lo que son los pacientes nuestros serían los usuarios, quienes reciben nuestra atención. Y también, por otro lado, evalúan ellos lo que sería el pago de la indemnización, que es un producto también de los daños que pueden provocar. O sea, que ellos prevén eso y por eso estudian eso. Ahora, ¿qué es el mobbing? ¿Qué es el mobbing? Porque no solo se vive el acoso, la violencia institucional, no solo está el estrés, no solo convivimos con lo que es también, por otro lado, el bullying, que también vamos a hablar en otro tema, pero todos están vinculados, sí están vinculados, tienen que ver porque de una manera en el estrés, la persona que padece tiene este problema de mobbing en el trabajo, generalmente sí se presenta estrés, un cierto grado de estrés, y por otro lado presenta sobre todo situaciones que son bastante traumáticas y tienen repercusiones en sí, no solo en su ámbito laboral, sino que también en su ámbito personal. El mobbing, ¿qué es? Hablamos que es una situación en la que una persona ejerce una violencia biológica. Y esa violencia biológica no es una violencia biológica, decir así leve, sino que es una violencia psicológica bastante significativa, bastante extrema. O sea que, y esa forma de ejercer esa violencia psicológica es bastante sistemática, es bastante recurrente durante cierto tiempo prolongado sobre una persona o personas en un lugar de trabajo. O sea que se presentan dentro de un ámbito laboral. ¿Qué quiero decir acá? Que ese tiempo que se presenta
al menos una vez por semana y durante, o quizás más, por lo menos durante 6 meses. Entonces ahí vamos a decir que esa persona tiene una violencia psicológica, que créanme que siempre digo algo yo, que cuando hablo y quizá va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y hablar, sí, tiene que ver porque salud mental está relacionado con psiquiatría, son cosas que están de la mano, porque si nosotros no cuidamos nuestra salud mental, terminamos con un problema, ¿no? Un problema de salud. Si no tenemos salud mental, no vamos a tener vida, no vamos a poder transitar y muchas veces minimizamos nuestra salud mental y minimizamos este tipo de situaciones de violencia, sobre todo, que sufrimos en nuestro trabajo. Profesor, Sí, creo que se cortó. sí, le escucho. No, que estaba escuchando mal, no se lo escuchaba. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bien. Con la finalidad, ¿por qué producen el mobbing? Cierta finalidad que tienen estos casos es, por ejemplo, es destruir las redes de comunicación de las víctimas o de las víctimas que son sometidas a esto. Es decir, por un lado logran, es decir, la persona que genera esto o las personas, es destruir su reputación, o sea, su buen prestigio, ¿no? Perturbar el ejercicio de sus labores, o sea que hay una perturbación en sus labores, lograr que finalmente esa persona o las personas acaben abandonando su lugar de trabajo. Eso es lo que tiene en estos casos cuando ejercen este tipo de violencia psicológica, es decir, bastante prolongada, logrando sobre todo, y va a depender muchas veces de que nosotros estemos capacitados y formados para poder identificar si estamos atravesando o viviendo este tipo de situaciones. Hay ciertos factores que van a predisponer esto, porque esto no se da de por sí solo. Siempre hay cosas que conllevan de por sí a este tipo de situaciones. Por un lado, tenemos las víctimas que son las víctimas de los victimarios, como siempre digo yo. Discúlpenme si por ahí soy medio filosófico, porque yo soy muy de la filosofía, amo la psicología, amo el psicoanálisis, soy fanático de Sigmund Freud, así que si hablo medio filosófico y por ahí no me entienden, les pido que me pidan que les explique si no entienden algún término. Hablamos de las víctimas y el acosador. Pero ese acosador, créanme, que yo digo que es una víctima de victimarios. ¿Por qué? Porque esta persona que es víctima, o sea, en este caso, por ejemplo, soy yo la víctima de esa violencia psicológica que en el trabajo, indistintamente de la profesión, porque no puedo ser enfermero, pero puedo ser abogado, estoy hablando de situaciones que se dan en el trabajo. Y digo, ¿por qué victimario? Porque este acosador es muy probable que en un futuro, en un pasado, haya sido víctima de mobbing, entonces de esta forma lo que hacen muchas veces es repetir esas situaciones, es como decir muchas veces, ¿cuántas veces nosotros decimos muchas veces, y eso está mal, porque eso no se hace, de decir, bueno, el día que yo sea esto, o el día que yo sea jefe, voy a ejercer este tipo de liderazgo, o yo voy a hacer así, 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 porque a mí me hicieron esto. Y hay personas que toman otro tránsito, otro camino y dicen, no, yo voy a ser diferente, no voy a tomar el mal ejemplo y no voy a hacer las cosas que a mí me hicieron sentir y que a mí me hicieron abandonar mi puesto de trabajo o me hicieron abandonar justamente por tener estas características o sufrir este padecimiento o este problema, ¿no? Cuando hablo de víctimas, las víctimas suelen ser personas con un alto sentido de moralidad, o sea, que personas morales son autoexigentes, son las características de las personas estas, son personas respetuosas, con normas sociales bastante respetuosos socialmente, socializan mucho, son preocupadas por su imagen de por sí, muy preocupadas, son autónomas, o sea, tienen la capacidad de poder realizar tienen iniciativa, tienen esa cosa que muchas veces siempre digo yo, que la iniciativa nos lleva a nosotros a crecer.
cosa que no pasa en el confort. Muchos de los seres humanos vivimos en el confort, es decir, a mí lo estático, y cuando hablo de lo estático, hablo de las personas cuando uno le dice, ustedes vieron cuando uno si alguna vez uno trabaja, y le va a pasar cuando estén en la profesión, y le digan, bueno, ¿qué opinas si hacemos tal cosa? Si creamos o cambiamos de lugar esto, o en la misma casa puede pasarle, que de pronto dice, bueno, hacemos esto, y te dicen, no, mejor lo dejemos así, que así está bien. Bueno, esas son las personas estáticas. Si uno no cambia, si uno no mueve esto, si uno no sale afuera, yo te puedo decir una apreciación, pero nunca voy a saber, nunca voy a crecer, nunca voy a ver los errores, se aprende. Porque mucha gente dice, muchas personas dicen, en la vida se gana y se aprende, en la vida se gana y se pierde. Ese paradigma lo tenemos internalizado, o como ponen en las redes sociales. En realidad, en la vida, yo siempre lo digo, lo cambiemos, le demos vuelta, el clic a eso, y digamos, en la vida se gana y se aprende. Es diferente, porque si yo pierdo, me quedo como una persona frustrada, y esa frustración me va a llevar al fracaso de muchas y me va a generar mucho miedo. Y cuando las personas tienen miedo, no pueden transitar nuevas experiencias, no podemos adaptarnos ni crear nuevas herramientas o nuevos patrones que a nosotros nos permitan interaccionar con diferentes situaciones que se nos van a ir presentando a diario. Por ejemplo, la población generalmente en estos casos se dice que, pero no tan solo, yo en esto disierto un poco, porque también los varones padecen este tipo indistintamente del género, pero como para tener estadísticamente, predominantemente se da en mujeres de 35 a 45 años, lo que no quiere decir que también puede ser una población mucho más joven, provocan una reacción patológica, es decir, en el acosador. O sea que en esta edad, en esas mujeres que son autoexigentes, que con su imagen, con su trabajo, que tienen iniciativa, que tienen una capacidad de comunicación, provocan cierta reacción en ese acosador. Y ustedes dirán, ¿quién es el acosador? El acosador es la persona manipuladora, el que te manipula en tu trabajo, sin sentido de culpabilidad, porque vos no tenés culpa, te hace sentir que vos tenés culpa. Famoso sociópata, como digo yo, famoso sociópata que viene y crea cuestiones que no existen. Esa es la persona, es un manipulador, es una persona sin sentido de culpabilidad, es un cobarde y a veces agresivo y profesionalmente mediocre. González de la Ribera, que era uno de los que había estudiado esto, lo definió como el trastorno a esas personas acosador. Por eso figura la abreviatura IMIA, que significa, lo definió como trastorno de mediocridad inoperante activa, chicos. Entonces, a partir de hoy, ustedes saben que una persona que acose laboralmente o nos acosan, eso se llama, ustedes tienen que decir así, tienen que usar la terminología los técnicos. Yo soy muy técnico, lo uso y no saben el significado, y sí me pongo, por supuesto, a explicarle. Entonces, le digo, si ustedes le dicen ahora, vos sos mía, entonces quiere decir que sos un mediocre inoperante activo. Si hablo de un varón, mujer, indistintamente, y así lo definió González Rivera cuando lo estudia al tema de esto, pero la clasificándolo también como un trastorno de la personalidad. Obviamente que tienen un trastorno de la personalidad especialmente maligno, porque son personas mediocres, porque lo que hacen es generar que yo les dije en el momento, al comienzo le dije a la clase, vamos a hablar del mobbing, y la persona que padece esto le hace sentir una culpa que no tiene. Son personas manipuladoras con otra intencionalidad. No tienen, es decir, ¿qué quiero dejar con esto, chicos? Que a ver, que una cosa es, como muchas veces, una cosa es la crítica constructiva, y otra cosa, como hacemos los seres humanos, como neuróticos que pensamos, sentimos, vivimos y transitamos millones de emociones, y otra cosa muy distinta es decir, cuando muchas veces dicen, bueno, yo te tengo, a mí me encanta, ay, yo lo voy a tener, me encanta cuando dicen muchos, ay, yo te tengo de la envidia, Matías, me dicen a mí, Matías, me encanta porque yo te tengo la envidia sana. Entonces yo me paro y digo, la envidia no existe la envidia sana. ¿Dónde está la envidia sana? ¿Quién la describió? ¿Quién la descubrió?
La envidia es envidia. Y la misma palabra ya la etiquetó. No es envidia de la sana, no existe. O es envidia o no lo es. O es o no es. Así de simple. Y en este caso, bueno, muchas veces hacemos eso. Hay que llamar las cosas por su nombre. No decir ni desdibujar para salir y atravesar la censura y decir, o muchas veces las palabras. Yo siempre digo en la comunicación, ustedes van a ver que la comunicación dice que es verbal, no verbal, me encanta a mí. Pero de la comunicación verbal yo me quedo con el 10%. ¿Saben por qué? Porque el 90% está en lo conductual, en las actitudes. En lo conductual dice mucho. Y ahí tenemos que hacer hincapié. Y es ahí a donde a nosotros nos enseñan en la formación a observar, a poder observar y a tener agudizado. Créanme, si usted agudiza en ese sentido de la percepción, porque es un sentido de la percepción, obviamente, de esa realidad que estamos viviendo, van a crear ciertos mecanismos, no van a permitir que estas situaciones, ni atravesar estas situaciones que son bastante desagradables, ni permitir que nadie los pueda manipular, ni manejarlos. Siempre con el respeto, por supuesto. Y esto está basado, obviamente, en una intensa envidia. Le acabo de decir la envidia. Sin saberlo que seguía esto, la envidia que hacía la excelencia ajena que provoca la actuación. O sea que, ¿por qué yo decía en las mujeres o en los varones también? ¿Qué pasa? Esto se da mucho en el trabajo, o en cualquier trabajo, porque siempre, sin ir más lejos, yo cuido a un paciente y bueno, de pronto hay alguien siempre que lidera un grupo, que es el líder del grupo y que tiene esa capacidad. Hay personas que tienen la capacidad de liderazgo, hay quienes nacen para ser líder, hay quienes nacen y hay otros que se hacen y aprenden y hay otros que no hay vuelta con qué darle. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, tienen la envidia, ¿por qué? Entonces, cuando ven que tiene esa capacidad, la persona que es capaz, o muchas veces, a ver, para que ustedes lo entiendan, cuando dice, porque le hace sombra, o hablamos, son las voces de los pasillos, radio pasillo, por no decir otra cosa, y no pasar como una persona atrevida, no digo lo que es radio pasillo, cuando yo digo es el radio pasillo, no hay que entrar en eso. Entonces eso provoca una actuación y un comportamiento hostigador del acosador hacia la víctima. Es lo que lo incentiva, lo que dice, no, esta persona se tiene que ir. Entonces voy a comenzar con el maltrato y comienza con ciertas características y con cierta manipulación en todo el entorno y haciéndola y obviamente desacreditando a esa persona y desvalorizando el trabajo de esa persona que padece, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir destruirla por cualquier medio. Va a buscar por cualquier medio. Recuerden que esta persona, que es el que en este caso, que es el acosador, es una persona que tiene un trastorno de personalidad y es una persona mala, o sea que es un comportamiento malo el que tiene. Por eso es que yo le decía que se evalúan las conductas, y los sentidos, porque muchas veces no hay coherencia entre lo que nosotros decimos y con lo que hacemos. Yo siempre digo, bueno, está bien, me encanta todo eso lo que vos dijiste, pero ahora de acá, en más que así, las actitudes, los comportamientos, las conductas es lo que define a la persona. Lo que define que digo ser yo o lo que no soy, o lo que verdaderamente digo que soy y no lo soy. Suena medio como un trabalengua, pero es así. Pero Fer, disculpe, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, los niños o adolescentes que hacen bullying a sus compañeros podrían ser potenciales personas que hagan, acosen a los compañeros de trabajo. No, créame que no. Generalmente porque, bueno, el bullying ese sí es un tema que sí vamos a hablar, es otro tema después de esto, pero por lo general tiene que ver con los vínculos familiares. Pero generalmente la persona que hace el bullying es porque los padres no le pusieron límite. Eso es una de las tantas cosas que puede tener un niño que hace bullying. Y que todos lo hemos padecido en algún momento y lo padecemos indirectamente o desdibujado, aún en grandes y en profesionales. Solo que hay quienes, lo que pasa es que tiene mucho que ver con el patrón de la personalidad y con los aprendizajes, y sí puede tener que en la familia, porque el niño, aunque ustedes no creen, cuando se generan conflictos en las familias, el niño ve
y dice, ah, no, porque es chiquito no entiende. No, genera un aprendizaje, va aprendiendo. Por eso hay que cuidarse mucho en las actitudes, por eso el niño va aprendiendo un patrón, algo que no es. No se le enseña al niño a decir, el niño va viendo y observando, y ese aprendizaje lo va a volcar. ¿Y sabe cuándo se puede visualizar y se ve manifestado? Cuando se va insertando en las diferentes etapas de la vida. En este caso, sí. Disculpe, se educa con el ejemplo. Totalmente. Y hay muchos quienes, bueno, en el caso de su compañera, que me preguntó, no sé si era usted, en este caso es el mal ejemplo. Aprenden del mal ejemplo. Es como yo le decía al comienzo, es quienes toman el camino de decir, yo voy a ser igual o yo no voy a tomar el mal ejemplo de quienes fueron mis padres o cómo me trataron mis padres. Puedo ser un papá maltratador y yo puedo ser un hijo que fue golpeado física y psicológicamente, porque psicológicamente es lo que a nosotros nos define y nos marca en nuestra autoestima, en nuestra personalidad y en tener una personalidad muy susceptible y en nuestra autoestima. Obviamente que si yo a mi hijo le digo todo el tiempo gordo, 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 o a mi hija, va a creer y se va a criar todo el tiempo y ahí le estoy haciendo bullying. Y a veces el bullying lo sufrimos también en la misma familia y lo van a ver cuando dé el tema ese de bullying, van a ver cómo se da en los diferentes escenarios, en los diferentes contextos, pero sí se ha muy evidenciado, porque no solo hay agresión psicológica en la escuela, sino que también hay agresión física y de eso disfrutan mucho. Es muy triste eso, ¿no? Es muy triste y no existió desde ahora, existió desde siempre. Y quien alguna vez padeció bullying va a saber lo que se siente y sabe lo feo que es. Entonces, por eso, cuando ya en grande se ve y que le hicieron este tipo de trastorno, padeció este tipo de situaciones como el bullying, resulta que se inserta en cierta, o tiene retraimiento social o crea un mecanismo de defensa, es decir, reacción. Hay lo que se llama, lo que se dice causa-efecto. En psiquiatría se llama, en salud mental, causa-efecto. Es decir, que esa situación generó un efecto a mí, sea bueno o malo, generó un efecto a mí y una reacción. Y en base a eso yo obviamente que voy a actuar. Y entonces puedo actuar bien o mal. O también puede generar un efecto que no lo voy a manifestar, pero que sí me afectó. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Gracias. Sí, profe. Pregunta si puede volver a la diapositiva anterior. Lo mismo la clase les queda grabada, ¿no? Esto queda grabado y ustedes después pueden ir al campus y volver a verla nuevamente. Así que no se preocupen. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Seguimos. Bueno, entonces le decía que por otra parte, además de la personalidad del acosador, decía que también existen factores externos y el entorno laboral que inciden en ello. O sea, que no solo el acosador, sino que también hay ciertos factores que interaccionan ahí en ese entorno laboral y que inciden en ello. Y también como ser factores de tipo organizacional. Estamos hablando de la jerarquía burocrática, rigurosa que existe, que existió y que existe y que seguirá existiendo si seguimos con las malas políticas de gestiones que hoy tenemos, y no voy a hablar de eso porque no me gusta hablar de política, la mala organización, la falta de planificación, también esos son factores que influyen, la mala comunicación o la desinformación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos, de por sí hay muchos errores en la comunicación y lo que siempre digo yo, siempre es lo que nos dan a conocer es lo malo y eso llega mucho más rápido que lo que tenemos o lo bueno que tenemos que hacer y eso se llama desinformación, no estamos informados. Y de dirección hablamos que es una persona que ejerce un liderazgo inadecuado, un liderazgo burocrático, riguroso, y que muchas veces un liderazgo tiene que ser algo con una visión compartida para que pueda ser óptimo, para que pueda conseguir muchas repercusiones buenas y que su recurso humano pueda responder. La clave en una empresa, no voy a hablar de recurso humano, pero la clave en una empresa, en cualquier, siempre está, ustedes pueden tener el mejor recurso humano, la mejor tecnología, pero si no tengo incentivado, motivado al recurso humano,
no, ese recurso humano va a ser disfuncional, no va a servir, va a estar desgastado, va a estar agotado y va a terminar generando muchas otras cosas que tienen que ver con el síndrome de Burnet, que eso voy a hablar también, pero terminan faltando, que eso es uno de los indicadores que tiene el ausentismo, el alto nivel de ausentismo, y terminan obviamente cambiando de trabajo. Yo me quiero de ir y siempre está la queja, ¿no? La queja esta de que, y bueno, pero no hay que quedarse con la queja. Yo digo, bueno, pero a ver, ¿qué haces vos para salir de esa queja o qué aportás vos para cambiar esto? Porque, a ver, ¿qué le dicen a ustedes? Si ustedes se remiten a las redes sociales, bueno, yo soy mucho de las redes sociales, soy muy de compartir frases, y yo veo por ahí que dicen, bueno, para estar en paz con uno mismo tenés que controlar el mundo externo. Me encanta el concepto. ¿Y saben que eso es mentira? ¿Y saben por qué? Primero, basado en dos cosas. Primero, porque nosotros no podemos controlar el mundo externo. Y nos hacen creer que nosotros podemos controlar para estar eso. No nos vamos a poder controlar el mundo externo. El mundo externo cambia todo el tiempo, con situaciones inesperadas, inapropiadas, que no son las deseadas. Lo que sí podemos hacer y que nos hacen creer o pensar que no podemos es crearnos, o sea, controlarnos a nosotros mismos, justamente para poder adaptarnos al mundo exterior sin que me afecte. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ah, bueno, creo que bueno, van a estar callados, pero después les pregunto. Bueno, y después obviamente que existe la competencia. La competencia es buena, chicos. A mí me encanta la competencia, pero la competencia buena, no la competencia mala. La competencia mala es cuando se generan, y ustedes saben, ya viendo decía un refrán, no me puedo acordar, por Dios, decía un refrán, cuña mata currículum, así creo que lo puse una vez en las redes sociales, cuña mata currículum y billetera mata galán, algo así, no recuerdo, pero es así. Billetera mata galán, profe. Ah, billetera mata galán y... Si no la habré usado yo. Bien ahí, muy bien, perfecto. Y el otro caso es y la cuña, creo que se dice, corríjame, es el vocabulario cuña, mata currículum. Yo puedo tener un currículum así, pero si tengo un contacto político, ¿quién va a ingresar? El otro no puede tener nada, no puede tener cero experiencia, y va a entrar obviamente que políticamente ingresó, así yo tenga la carpeta así, sea la persona idónea, haya pasado todas las cosas, es lo que se da. Es el mundo donde estamos, en todos lados. No hablo solo en la medicina, no hablo en la enfermería, no hablo en todos los ámbitos. En la parte de salud, que se ve mucho en la parte de salud. Se ve, por ejemplo, en la parte si quiero entrar a tribunales, solicitan un enfermero, presentamos, somos especialistas, y resulta que algunos tenemos la carpeta así, o se presentan los concursos, los famosos concursos que se hacen en los famosos hospitales, que en realidad no son concursos, porque existe la burocracia, lo voy a decir, porque yo soy libre, somos seres humanos, somos libres de decir, podés decir tantas cosas, pero así puedo tener la carpeta y ser persona informada, y resulta que ingresa que me sirve porque políticamente es mi amigo o políticamente me conviene él, no, sin evaluar y ver las consecuencias que voy a tener con esta persona, sin evaluar ahora si no es la persona idónea. ¿Se entiende? También, por otro lado, el desempeño profesional, por otro lado, los trabajos altamente estresantes, la ambigüedad o definiciones de roles, también las funciones de exceso de trabajo y otros con ambiente laboral conflictivo y políticas inestables de la empresa, ¿no? Hablamos de cuáles son las causas y consecuencias que puede producir esto. Bueno, las causas que alegan las personas que han padecido, o sea, que cuentan que han padecido el mobbing en algún momento, son obviamente el no haberse dejado manipular. Ese es uno, eso es bueno. Esas son las consecuencias. El no haberse dejado manipular por el acosador. Recuerden que el acosador es un manipulador, un transgresor,
Una mala persona que tiene un trastorno de personalidad, el no aceptar el servilismo o la sumisión, de ser sumiso y quedarnos ahí. Yo veo personas que dicen, lo sigo vivenciando, ¿no? Los veo y bueno, será porque yo me siento, soy tan libre y tal de decir las cosas, pero ya lo decía Hipócrates, hay que hablar, hay que saber cuándo hablar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y en el tiempo y en la persona adecuada. Hablaba de todos los tipos de Hipócrates, pero el no aceptar el servilismo o la sumisión. Siempre hay que hablar, pero con fundamento. Si no tengo fundamento, como también si van a rendir, no tienen fundamento en lo que está diciendo, esto es blanco. ¿Y por qué es blanco? Ay, no sé, no lo digan, porque se hunden solo en el pantano. Entonces, y hablamos también, y acá tiene que ver en esto que dice los celos o la envidia, que despertaron en el acosador. O sea que la persona siente envidia. Por eso le dije, celos o envidia por cuestiones personales o profesionales. Puede que no me gusta, es lo típico que se vive. A ver, yo estoy tratando de poner muchos ejemplos como para que ustedes lo entiendan al tema desde otra óptica, es decir, me estoy formando como futuro enfermero, futuro licenciado, futuro enfermero, porque todavía hasta que no cumplan los 4 años, los 3 años, no vamos a decir que son colegas, pero son futuros colegas. Entonces, por cuestiones personales o profesionales, porque profesionalmente me es competente y está buena la competencia. Está buena, a mí me gusta, pero la competencia buena, no la competencia mala. La competencia mala que existe hasta en los mismos trabajos, no solo en la enfermería, es hablar mal e inventar cosas del otro. El otro lo hizo con la cuestión de anotarme créditos yo y decir, porque yo soy el mejor. Es lo que pasa en la realidad, ¿no? Es lo que pasa. Es lo que se vivencia. No solo se vivencia, se lo ve, se lo siente. Lo veo todos los días. Hay días que lo veo más y hay días que lo veo menos. Solo que, como dice Hipócrates, sé cuándo hablar, cómo hablar, dónde y cuándo y en quién hablar. Entonces, uno tiene que saber en esas cuestiones y uno se da cuenta cuando es personal. Entonces puede sufrir este tipo de situaciones, estas consecuencias, decir, bueno, yo no me voy a dejar manipular. Yo no voy a hacer esto. Y obviamente que uno se va a dar cuenta cuando suelen ocurrir estas cuestiones, cuando está despierto. Cuando nos gusta ser sumiso y ser sometido a la esclavitud, yo dije la esclavitud de 100 años, ser sometido a una esclavitud de 100 años, ya no estamos en eso, pero bueno, supuestamente vivimos en democracia, así lo dicen. El destapar la propia personalidad también es otra de las consecuencias enferma y patológica de la persona acosadora, ¿no? Las principales consecuencias dentro de eso también que tenemos, que producen en las personas afectadas, son muy parecidas a las producidas, es decir, que las personas que padecen este tipo de problema del mobbing, generalmente también van acompañadas. Recuerden que al comienzo yo les hablé en el estrés, son muy parecidas al estrés, con la incidencia en lo que sería en la patología social. ¿Por qué? Porque hay incidencia en lo social, en mis vínculos sociales, ya que se desarrolla en la persona, obviamente, porque sufre una violencia psicológica, una hipersensibilidad a la crítica, y por otro lado, actitudes de desconfianza, obviamente también, conducta de aislamiento, yo me puedo aislar, eso puede producir generalmente, puedo ser una persona, convertirme en una persona muy, muy hostil, la hostilidad también tiene que ver, la agresividad, o puedo ser agresivo, es como decir causa-efecto, hay personas que reaccionan y hay personas que no, pero yo siempre digo, y quiero que les quede algo claro a mis alumnos, y espero que después que termine de dar el tema, quiero verles las caras a todos, que enciendan la cámara, así que prepárense, porque espero, no los obligo, pero bueno, me gustaría a mí también, aunque no crean, también me cuesta mostrarme las cámaras, no soy, aunque digan, no, si el profesor, no, sí me cuesta mostrarme las cámaras, yo soy una persona muy, muy espontánea, digo lo que siento, también la agresividad, ¿no? Y de pronto esto de, como digo, la causa-efecto, yo puedo ser una persona que reaccione bien o mal, o sea, o simplemente llámese al silencio. ¿Saben dónde está el quid de la cuestión? Y quiero que les sirva esto para la vida y para la profesión y para todas las materias.
chicos, siempre cuando le atraviesen una situación en la vida, que no sea la esperada, siempre digan, no se pongan, o les va mal en una otra, se pongan a pensar, ay, ¿por qué a mí? Porque nos quedamos ahí. Eso afecta a nuestra salud mental. Piensen, esta situación pasó y algo, quizás hoy no lo entiendo, pero dentro de un tiempo voy a entender el porqué del para qué esta situación, porque algo debo aprender. Y si no aprendí, voy a volver a repetirla, se va a volver a dar la situación, la vida me va a topar de nuevo para aprender y justamente, y ahí está, porque nada, la vida es color de rosa, porque digo yo, si la vida no tuviera adversidades a situaciones externas que están en mi mundo, a mi alrededor, que no las puedo controlar, no aprendería, el ser humano no creceríamos, o sea, la vida se aburriría de nosotros y nosotros nos aburriríamos de la vida también, porque todo sería lindo, todo, y bueno, ahí están las adversidades, ahí está por donde el ser humano tiene que atravesar diferentes situaciones y que no siempre son las esperadas. Y obviamente la evitación, de evitar justamente volver a vivenciar estas situaciones que son bastante traumáticas porque dejan secuelas. Otras manifestaciones también de inadaptación social, o sea que les cuesta adaptarse social porque obviamente son las consecuencias de haber padecido esto, de haber sufrido y de no haber estado preparado, de no haber sabido cuáles eran las cuestiones políticas, las cuestiones legales, porque no sabemos legales, sí sabemos nuestras propias legalidades, pero no sabemos cuál es el marco legal, no sabemos, y eso yo sí les voy a hablar en una parte que hago referencia cuando hablo de cierta ley, pero que apunta a este tipo de cuestiones, y sobre todo el artículo 4, en qué es lo que se hace y que habla ahí de todo este tipo de situaciones. Pero también esto afecta en la interacción obviamente con los temas, incidiendo tanto en la vida personal como profesional de las personas que están afectadas. A nivel psicológico, que hemos hablado acá, porque sufrimos una violencia psicológica extrema, tenemos ahí, principalmente la manifestación es la ansiedad. La ansiedad, siempre tenemos la ansiedad, pero en este caso, una de las manifestaciones a nivel psicológico, yo voy a estar ansioso, porque voy a tener miedo. La ansiedad se genera por la inseguridad. A ver, había una cosa que decía, ansiedad de la situación que estoy viviendo, de la situación que estoy atravesando, de la incertidumbre, de lo que va a pasar. Entonces, y otros trastornos emocionales que también se van a presentar, como ser el sentimiento de fracaso, o sea, a nivel psicológico me puedo sentir una persona fracasada, porque es lo que me hicieron sentir, una persona, la impotencia de no poder hacer nada. Por otro lado, la frustración. Por otro lado, lo que es el bajo autoestima, me va a bajar el autoestima. Y por otro lado, también lo que sería la apatía, ser una persona apática, que no voy a responder a nada, es decir, a estímulos. Es como decir esas personas que están cerradas en sí mismas y decir que no responde. O sea, como decir, cuando te está mirando, decimos muchas veces, no sabes si te está odiando o te está admirando o te está amando, pero te mira. Entonces, es como decir, porque hay personas que tienen ya esa personalidad, sí, pero es algo que tiene que ver con los gestos, ¿no? Que te miran y uno dice, esa persona me parece, yo no sé si cuando le hablo a mis alumnos, diría yo, por ejemplo, mira, qué se le estará pasando por la cabeza, diría yo, ¿no? Es para que entiendan lo que es la apatía. ¿Será que me están odiando? ¿Será que me están admirando? ¿Será que Tipo están una persona sorprendidas? tibia, una persona tibia, neutra. Exactamente. ¿Qué está pensando? Porque siempre pensamos. En silencio pensamos. En las ausencias, es como yo siempre digo. Bueno, también las dificultades de concentración y la atención también, obviamente, que se presenta en estos casos, ¿no? ¿Qué puede derivar, según Lehmann,
en enfermedades psiquiátricas. O sea que todo lo que yo le dije de esos trastornos a nivel psicológico que me ha producido, hemos hablado de las consecuencias, ¿qué produce, según Lehmann, las enfermedades psiquiátricas? ¿Cómo puede producir el síndrome de estrés postraumático? Porque decir, no, yo no quiero trabajar más, por ejemplo, en un call center, no quiero trabajar más en un call center porque fui acosado, porque fui maltratado, porque mi jefe que yo tuve vio que yo era más competente y pasa, ¿no? Entonces eso genera un estrés postraumático y tiene que ver muchas veces el síndrome de ansiedad, porque se caracteriza por una ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada tiene muchas cosas. Entonces ya estamos hablando de algo psiquiátrico, que podemos evitarlo, si tenemos los mecanismos y las herramientas y de cuadros depresivos graves. Recuerden que la depresión es algo que está muy latente y en las personas que tienen una personalidad muy lábil. Entonces, y también los trastornos paranoides, es decir, ¿por qué tenemos paranoides? Ah, no, yo no voy a ir por ahí porque no voy a ir por ese lugar porque si me voy por ese lugar me trae mala suerte, son cábalas. O tenés que vestirte así porque, bueno, son mitos que uno pone, o decir, o por ejemplo, o me olvidé algo y vuelvo a casa, me tengo que sentar en la puerta, me tengo que sentar en la silla, en un lugar, y esperar unos minutos, cuando nos olvidamos algo en casa. Bueno, son cosas, mitos, paradigmas. Ah, yo te dije que tenías que hacer, que nos enseñaron de chico, que viene de generación en generación. Pero en estos casos es grave porque puede llevar a la persona, si no tiene los mecanismos para poder gestionar esto. Usted va a decir, profe, usted habla como si fuera que es tan fácil. No, no es fácil. No es fácil. Entonces puede llevar a algo que es muy... y al suicidio. ¿Podría ser que produzca agorafobia? También agorafobia con ataque de pánico, y está la agorafobia sin ataque de pánico. Cuando sean alumnos míos en cuarto año en psiquiatría, los voy a tener. Voy a tener el placer de tenerlos y espero que todos sean, que estén en psiquiatría, perdón. Bueno, Piñol propone acá, uno de los que estudió en estos casos, que el síndrome de estrés, por ejemplo, por coacción continuada, se produce, o sea, produce en la víctima síntomas de depresión reactiva. Y cuando se genera esos síndromes, los síntomas de depresión, o sea, porque la depresión tiene ciertas características, que no todas son, y en la depresión puede ser muy subjetiva. Cuando yo digo subjetivo, es lo que hablo cuando a ustedes les van a ver en clínica o van a ver en fundamento, cuando dice el signo y el síntoma. Yo les digo, el signo es lo que yo veo, es lo objetivo. Esto es color blanco. O el paciente está cianótico, o el paciente, o la persona está con miedo porque se la ve, o está sudorosa. En cambio, lo subjetivo, por ejemplo, puedo decir, tengo dolor en el alma. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se sabe que se tiene dolor en el alma? Solo en la entrevista, solo en una terapia psicológica. Bueno, en psiquiatría, la salud mental estudia eso, ¿no? Entonces, bueno, la persona obviamente que tiene las características de insomnio, tiene miedo, ataques de pánico, anedonia, también la fatiga crónica, las patologías psicosomáticas que se pueden manifestar con dolores, donde no los hay, por eso digo psico-mente, somático en una parte del cuerpo. Por eso los trastornos de ataque, por ejemplo, sin ir más lejos, hay algo que lo dice la neurociencia, que lo estudia, cuando dice el síndrome de corazón roto. Yo la vez pasada en la radio de la UNT hablé del síndrome de corazón roto, que el síndrome de corazón roto es no porque un amor o un desamor me produjo eso. No, el síndrome de corazón roto habla, que lo estudiaron mucho, una persona que tiene todo, cuando tiene cierto grado de ansiedad, atravesó todos los mecanismos y llegó a una fase de agotamiento, y esa fase de agotamiento lo llevó a que tenga esa falta de aire, se cerró el pecho y tiene todos los signos y síntomas de una persona que está por hacer un IAM, que significa un infarto agudo de miocardio, o una angina de pecho, que es un paso previo a tener un infarto. O como lo dicen caseramente en la casa, el preinfarto. Puede manifestar también dolores y también trastornos que son funcionales u orgánicos. El Consejo Internacional, y acá hablo de enfermeras, dice que las enfermeras tienen una probabilidad
y hablo de enfermera, indistintamente el género, los enfermeros, tenemos la probabilidad de tener 3 veces más, y yo creo que muchas más veces que 3, que los demás profesionales de ser víctimas de violencia laboral. No lo digo porque lo dice la bibliografía, lo digo porque lo he vivido en los casi 20 años de profesión que tengo. Va a decir, ¿cuánto años tiene el profesor? Tiene como, no importa la edad, no importa. Solo que yo me recibí muy joven, muy jovencito, y comencé con mi carrera muy joven. Entonces, la he vivido también a la violencia laboral y lo cuento desde lo personal, y también ser víctima de esto, y no sabía, es como decir, uno no sabía que yo podía padecer esto, porque a mí me enseñaron a cuidar al enfermo, pero no me enseñaron, porque la universidad no nos enseñó a nosotros que existía esto. Usted tiene no la herramienta esta, que hay un profesor que le está hablando, de las cosas que pueden ocurrirle, de las cosas que le pueden ocurrir. Yo no sabía, porque yo era alguien, hablo de la experiencia personal, de sufrir este tipo de violencia, de violencia laboral, cuando solo era un niño, cuando solo tenía 20 años, 21 años, 22 años, creo que era licenciado ya. Entonces, y tener esa, ¿no? No, porque vos sos licenciado, porque vos sos de la universidad. Yo soy un ser humano, todos somos seres humanos. Acá el título, sí es verdad, nos da la excelencia, pero a ver, el título dice una cosa, mi hacer es otra cosa. Y antes de tener el título, yo tengo un montón de posgrados, especialidades, sí las tengo, pero no me importa eso. Hay que aprender a ser buena persona. Eso le va a abrir 1.000.000 de puertas, chicos. Y no permitan la violencia laboral y ser víctimas de violencia laboral, que los enfermeros la padecemos mucho. La padecemos mucho y padecemos mucho maltrato desde los mismos médicos, pero es porque nosotros lo permitimos. Yo hoy puedo decirle, licenciado Martín Matías Padilla, como quieran llamarme, yo soy el de defender a los enfermeros. Así el enfermero esté equivocado, así el enfermero esté errado, yo después al colega le hago ver, esto no. Pues ¿saben por qué? Porque hablar mal de un colega, de un enfermero, es hablar mal de ustedes mismos. Pero bueno, no todos lo vemos así, con una visión global. Sean competitivos, compitan. Yo también fui estudiante y sigo estudiando también. Sí, sigo estudiando. Y veía la competencia. Pero te repito, está la competencia buena y hay que tener una visión compartida en el transitar de la vida, en el transitar de estar estudiando, en el transitar esto también de la profesión. Y así créanme que yo, en lo que me lo dice en las redes y en lo que lo veo en las calles, no son las redes sociales, lo vivencio con quienes fueron mis alumnos, porque siempre, no quiero que mi alumno se sienta como yo me sentí en algún momento. Entonces no tomo y retomo y recapitulo lo que dijo una compañera en un momento, me preguntó del bullying o no eso. Yo dije, yo no voy a tomar el ejemplo ese, el mal ejemplo. Yo voy a hacer todo lo contrario. Ese mal ejemplo que he vivido yo no lo voy a vivir. Yo lo voy a vivir de otro lado. Yo voy a ser diferente. Yo no voy a hacer sentir. ¿Saben? A mí me encanta. Yo le voy a decir una sola cosa, chicos. Yo le voy a decir una sola cosa. ¿Vieron que hay que decir? Hay que ser empático. Sí, bien. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Me encanta esa definición. Y muchos de nosotros confundimos con la simpatía. Es otra cosa muy distinta. Ser simpático, por ejemplo, Juan, por decir. Juan está depresivo, ¿verdad? Desde ese lado que está la pantalla, que yo no los veo, porque ustedes solamente me pueden visibilizar a mí, visualizar. De ese lado de la pantalla está Juan, que está depresivo. Y yo estoy de este lado. Juan está triste, está depresivo. Y yo digo, che, Juan, vamos, salí. Vamos, perdón por la expresión, ¿no? Vamos, salgamos. Vamos, salgamos, olvídate, la vida es una, ya va a pasar. ¿Qué te vas a poner mal por eso? Hay cosas mejores.
Eso no es ser empático. Eso es ser simpático, que es otra cosa muy distinta. Ser empático es ir y cruzar, atravesar esa pantalla, por decirlo como para que entiendan, y sentarme a la par de Juan y decirle, aquí estoy, colega. Y muchos confunden y realmente saben de la empatía cuando les pasa y cuando se encuentran y no tienen nadie que esté a la par. No hace falta que estar hablando, pero sí estar a la par del colega o del compañero. Hablo a todos los niveles. Eso es la empatía. Ir y sentarme a la par del otro. Ir y sentarme y atravesar lo que está pasando. Aunque esté callado, pero después, cuando Juan pase esta situación, me va a venir y me va a decir, gracias, Matías. Gracias porque tu acompañamiento me sirvió. Aunque en ese momento sentía que me molestaba, pero me sirvió, porque te cruzaste del otro lado. Y esa es la empatía. La simpatía es cuando yo le digo al otro, vení aquí, si aquí está divertido, porque yo no tengo por qué estar triste. Es cuando yo voy y me pongo en el lugar del otro. Y es lo mismo que pasa con los pacientes. ¿Saben cuándo entienden cuando el paciente le duele la espalda? Que te llaman cuando nos encontramos internados en una cama. Enfermero, enfermero. Y llamamos así. Yo creo que tendría que haber estudiado teatro. Bueno, problemas de género. Hablamos acá en los problemas de género. El mobbing en enfermería es también un problema de género. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las enfermeras son mujeres. En este caso, que padecen en este padecimiento, también estas sufren con mayor frecuencia esta violencia, las enfermeras. Y lo relacioné, que mejor relacionarlo con la enfermería, bajo las formas de mobbing, ¿no? El mobbing que lo van a padecer muchas chicas, y en muchas escenografías que lo pueden padecer colegas, y que no lo dicen. Por eso hablaba de la invisibilización, de ser invisibles cuando hay algo que está muy evidente, ¿no? El acoso sexual e inquietud salarial, también. Muchas mujeres tienen, y varones también. ¿Por qué no? ¿Por qué no violencia de género? Algún día les voy a dar una clase de violencia de género, pero si hablo de violencia institucional, es un tema que también tiene que ver conmigo. ¿Cuáles son las acciones para nuestros futuros enfermeros? ¿Qué vamos a hacer? El conocimiento de lo que yo le hablaba, por eso hablaba del marco legal, el conocimiento de lo que nos protege es muy importante, por lo que es necesario conocer la ley 7232. ¿Qué habla esa ley? Específicamente tiene muchos artículos, pero yo separé el artículo 4. El artículo 4 se entiende y habla de todo. Vayan a esa ley, googleen, porque está, hagan como la abuelita esa que está ahí, que dice, se entiende por violencia laboral al abuso manifestado de las siguientes formas. Eso dice la ley 7232, artículo 4. No soy abogado. Primero, el maltrato físico, el maltrato psíquico, psicológico, el acoso, que lo padecemos los varones también, indistintamente, no solo la mujer, el acoso sexual, la discriminación remunerativa. Bueno, a vos te voy a pagar tanto porque sos esto, y a vos no. Eso no se hace. Entonces, todo esto dice la ley. Y otra cosa más, habla también de todas las formas de coacción utilizadas por las autoridades, personal jerárquico o terceros vinculados directamente con ellos, ¿no? A modo de prevenir, el futuro profesional debe conocer todas las leyes. Si nosotros conocemos todas las leyes de nuestro ambiente laboral, no vamos a permitir y no vamos a ser transgredidos nuestros derechos humanos, nuestros derechos como personas, como profesionales. Al egresar sería conveniente una entrevista psicológica, ¿no? Será muy lindo que cuando ingresen mis alumnos, mis futuros colegas, para ayudarlos a ajustar su personalidad con el fin de proporcionar una herramienta para enfrentar posibles dificultades. Cosa que no nos preparan a nosotros. A nosotros no nos preparan para eso. A nosotros prepararon las técnicas para esto, nos preparan en esto, pero no para esto. Y lo que yo les conté de todo eso, lo dice más de la bibliografía. No lo voy a decir y no lo voy a mencionar, pero voy a decir
un día me asaltaron y un jefe me dijo a mí, yo también soy jefe, ¿no? Pero yo actuaría diferente. Ay, me dijo, bueno, vos tendrías que escribir un libro. Y yo después pensé, en ese momento estaba estrés postraumático, imagínense, y dije, yo no actuaría así. Y eso es ser falta de empático. El día que le pongan un arma ahí, decía yo, vas a ver lo que se siente. Solo eso. En las instituciones, por ejemplo, pondríamos talleres de ayuda. Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno. Yo voy a hablar como si fuese que yo tengo el gran tiempo, pero prometo que vamos a hablar con mis otros colegas, con el licenciado Francisco, con la directora, que podamos hacer talleres para que nuestros alumnos, futuros colegas, puedan enfrentar situaciones como estas y cómo enfrentarlo, por lo menos, una vez al mes. Qué ideal, qué forma de prevenir esto, ¿no? Qué mejor forma de prevenir, curando, ¿no? Y sobre todo nosotros formarnos para todo eso. Entonces, el tema de la pandemia destapó muchas cosas hoy por hoy. No solo destapó esto, sino y ha demostrado, y ha seguido demostrando lo fuerte, más allá del desgaste emocional y físico, pero más emocional y psicológico que tenemos los enfermeros, los colegas. Establecer un programa adecuado de incorporación al puesto de trabajo, o sea que yo voy a ejercer un liderazgo con una visión compartida. ¿Saben cuál es la visión compartida? El profe me habla de visión compartida y no tengo idea a veces. Visión compartida es aquel liderazgo que dice, equipo, vengan. Yo a mis enfermeros les digo así, yo soy jefe. Me dice, jefe, ¿qué opinas si hacemos? Sí, ¿les parece bien a ustedes? Si funciona, funciona. Si es funcional, lo dejamos. Si no es funcional, lo sacamos. Odio lo lineal. ¿Vieron lo lineal? Que tiene que ser así, 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 así. Hay cosas en la vida que tienen que ser así. Ya un principio de la administración decía un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. Me parece bárbaro. Pero a mí me aburre lo estático. Yo me gusta que el enfermero venga y me diga, jefe, hacemos... Sí, hagan, cambien. Los dejo. Los dejo porque, a ver, eso es visión. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esta nueva planilla? Esta nueva planilla que quiero implementar. Miren, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ponemos esto? Eso es visión compartida. Cuando cada uno del equipo, de mi equipo de enfermeros, me dice, esto no, puede ser esto, yo opino esto. Eso es no cuando yo vengo y digo, esto se hace y se hace. Eso es autoritarismo. Eso es no tener visión compartida. También que contribuya a valorar las habilidades que aporta el nuevo empleado. O sea, ahí estoy diciendo, visión compartida, chicos. Mostrar cómo complementarias también a las del grupo, de las personas en las que van a integrar. ¿Ve que estamos hablando ahí? Bueno, soy yo el que dice. No, pero esa es una imagen representativa como para que ustedes vean de lo que hablo y a lo que apunto cuando digo de hablar y de poder establecer diferentes programas para evitar este tipo de conflictos. También evitando entrar, otra de las cosas, en los juicios sobre los demás, fomentar el trabajo en equipo, orientado a alcanzar las metas más comunes, reducir la competitividad, o sea que entre los compañeros hay que aprender a ser competitivos, pero de la competencia buena, no entrar en eso. Por otro lado, en cuanto el trabajador detecte los primeros síntomas físicos, psicológicos, las características del móvil, en el caso de que se necesite las bajas médicas o por continuos por este motivo, también debe plantearse solicitar la intervención de algún superior o algún sindicalista en estos casos, o el encargado de personal que intervenga frente a esta situación cuando ustedes se sientan agravados o violenciados frente a sus derechos, a lo que no es, porque hemos hablado al comienzo de lo que era la víctima, definí bien lo que era la víctima y lo que era el acosador y los factores que se daban y las consecuencias que generaba esto. Entonces es importante que se tenga en cuenta que no se trata de un problema temporal, chicos, sino de algo crónico y que no se va a resolver si no se toman las medidas apropiadas. Una buena comunicación con el resto de los compañeros y con los jefes
es evitar la aparición del mobbing. Eso es una forma de prevenirlo, una comunicación fluida. Hay que saber escuchar. Sí, todos escuchamos, pero no todos tenemos la capacidad de saber escuchar, que es otra cosa. En estos casos, ya que el acosador, si está dentro del grupo, se va a ver rápidamente descubierto por el resto y sin el apoyo de los demás, se echará para atrás. Y vamos a evitar que ese acosador haga daño, esa violencia psicológica, ese ataque psicológico a la persona. Y vamos a crear un ambiente de trabajo agradable, sin estrés, que es el tema que vamos a hablar después, mejor alasmo para paliar los roces que se pueden producir día a día. Como yo le dije, no puedo pretender controlar el medio externo, sino controlar yo mis propias emociones. Somos seres emocionales, chicos. En biología nos enseñaron y nos dijeron a nosotros, nosotros somos seres, en biología nos enseñaron, nos decían, bueno, el ser humano es un ser, a lo que repito, biológicamente nosotros somos seres emocionales que vamos a actuar en base a nuestras emociones. Si no tenemos nuestras emociones, no gestionamos nuestras emociones, no vamos a poder ver nada. O sea, ¿por qué? Porque si yo estoy enojado, voy a reaccionar en base a mi enojo. Si yo estoy motivado, voy a hacer esto. Si yo estoy desmotivado, no lo voy a hacer. Bueno, somos seres emocionalmente que somos seres sentipensantes, no me sale la palabra, que sentimos y pensamos. O sea, por eso se decía, por eso digo, en la neurociencia estudia eso. Y es verdad, porque nosotros actuamos en base a las emociones. También vamos a evitar malos entendidos, envidias y comparaciones entre compañeros que enciendan la mecha y va a propiciar, obviamente, el acoso. Por ejemplo, es decir, este es mejor que vos. Eso no se hace. No todos somos iguales, porque si fuéramos iguales, a mí alguien que supe, pero a ver, para darle el pequeño break, como me dicen a mí en el posgrado, y yo veo la hora y digo, no veo la hora que termine de hablar, pero bueno, de pronto dice, se me fue la idea, cuando propicia, dice el proceso, propicia la aparición del acoso. Cuando digo, estaba yo en una situación X, conflicto laboral, y viene y dicen, en personal me aproximé hacia la oficina de personal, no a la universidad, ¿no? Pues yo también trabajo en una entidad pública, en hospitales, y de pronto dice, me contestó yo dije, sinceramente chicos, la verdad que yo no actuaría así. Y me respondió alguien, una de las secretarias de la jefa de personal, me dijo, bueno, hijo, no todos somos iguales. Y yo no pude con mi espontaneidad y le contesté y le dije, por supuesto que no todos somos iguales. Porque si todos fuéramos iguales, el mundo estaría perdido. Porque todos seríamos malas personas. Y el mundo está integrado y tiene diferentes componentes, buenos y malos. En mi caso es bueno, en el otro es malo. Pero no importa. Y dije así, menos mal que todos somos diferentes. Porque si fuéramos iguales, el mundo estaría perdido. El mundo no tiene sustentabilidad justamente por eso. Muchas gracias por su atención y vamos